Hoy quiero compartir una palabra de Dios contigo que yo creo que te va a bendecir, te va a ayudar. Vamos a hablar de cosas muy prácticas y de principios muy profundos a la vez. Hoy queremos continuar con una serie que comenzamos hace unas semanas, pero primero quiero presentarte una pregunta, porque estamos viviendo en un año sin precedente. Ha sido un año tan difícil y estamos orando por cada uno de ustedes que ahorita está en un momento muy difícil en tu cuerpo físico, en tu salud, con tus finanzas. Estamos orando por cada uno y de alguna manera todos hemos sido afectados. El puro hecho de que estamos transmitiendo la reunión aquí sin poder estar todos en el santuario juntos en persona es una indicación más de un año tan diferente en toda nuestra historia. Pero, ¿qué tal si junto con todos sus retos, el 2020 también nos presenta oportunidades? Oportunidades. ¿Cómo es posible eso? Tal vez ahorita lo único que estás pensando son todos los retos y problemas y todo lo que no puedes hacer. Es más, toma un segundo, piensa en todas las cosas que no puedes hacer. Uno dice, pastor, ¿por qué vas a ser negativo? ¿Por qué vas a provocar esa mentalidad en nosotros? Porque ya que aclaramos esto, ya que hemos pensado en todo lo que no podemos hacer, y es una lista larga, piensa ahora también en todas las cosas que sí puedes hacer, porque esta lista es más larga que la primera. Todavía hay mucho que podemos hacer. Y una de las cosas que todos podemos hacer durante este tiempo es crecer espiritualmente. Y esto es lo más importante que podemos hacer con nuestra vida, crecer espiritualmente. ¿Qué tal si podemos no solo sobrevivir la tormenta, sino también crecer en medio de ella? Hay oportunidad, aún a través o en medio de esta tormenta, aún con todas las cosas que estamos enfrentando. Algunos de ustedes que me conocen por un buen tiempo saben que en el año 2014, yo y otro joven amigo aquí de la iglesia, Barney, corrimos un maratón completo de 26.2 millas, de 40 kilómetros. Y la razón que eso fue una gran cosa para mí es porque yo no tengo el cuerpo de corredor, yo no vengo de una familia de gente que corre largas distancias. Fue un reto bien grande que comencé a correr en el año 2010. Empecé a entrenar y fui de cero. Literalmente comencé en una condición física terrible, aunque no estaba muy sobrepeso, a la misma vez no tenía casi nada de resistencia de poder correr. Y fui de correr cero a poder correr 1 milla, después poder correr 3 millas, después 5 millas, etc. Y entrenar para un maratón completo de 26.2 millas. Y entonces hice ese entrenamiento y estuve corriendo mucho para entrenar para eso y lo hice en el año 2014. Y cuando terminé de correr el maratón, pues dejé de correr tanto. Sí corría de vez en cuando, un poco aquí, un poco allá, pero por estar ocupado, como es el pretexto de muchos de nosotros, de muchas cosas, no había corrido tanto hasta este año. He corrido más en este año que había corrido desde el año 2014. ¿Por qué? Porque tuve una oportunidad. Debido a las otras cosas que no he podido hacer, eso es algo que sí he podido hacer. Entonces, ¿qué tal si nosotros, en algo mucho más importante que la condición física, lo que es la condición espiritual de nuestras vidas, podemos crecer en la tormenta? De eso se trata esta serie, creciendo en medio de la tormenta, y hemos estado estudiando una parábola de Jesús. Una parábola es una enseñanza que Jesús daba, donde Él usaba cosas en lo natural para enseñarnos algo en lo espiritual.
y a veces era de pescar, a veces era de agricultura, y esta parábola es de agricultura. Lo vamos a encontrar en Marcos, el capítulo 4, verso 3. Dice, escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron debajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, así que esos brotes no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Queremos continuar hoy hablando de creciendo en medio de la tormenta. Y esa es la cuarta parte de esta serie y vamos a hablar acerca de conquistando al tercer enemigo de tu crecimiento. Jesús explica esta parábola, no lo hace con todas las parábolas que encontramos en los evangelios, pero en esta en particular, él unos versos después lo explica a sus discípulos y nosotros podemos aprovechar para escuchar esta explicación de las cosas en lo natural y cómo simbolizan cosas en lo espiritual. En el verso 14 de Marcos 4 dice, el agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Las semillas sobre la tierra rocosa, de esto hablamos la semana pasada, representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos, y eso vamos a hablar hoy, representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Ok, en las primeras 2 veces que estudiamos esta parábola les hice una pregunta, entonces ya deben de saber la respuesta, pero la pregunta es ¿de qué se trata esta parábola? Algunos dirán, bueno, se trata de semillas, otros dirían, pues se trata de la tierra. Y tienes razón hasta cierto punto, pero no es el punto mayor. Está en el verso 20. Los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen. Ahí donde estás en tu casa, di conmigo, producen una cosecha. Dios es un Dios de multiplicación, es un Dios de crecimiento, es un Dios de producir. Nuestras vidas deben de estar produciendo gloria a Dios. Esta es una parábola acerca de crecer aún en medio de la tormenta, por oír y aceptar la palabra de Dios y después producir una cosecha a causa de ella. Es que algunos solamente oyen la palabra de Dios. Otros oyen la palabra de Dios y aceptan la palabra de Dios. Eso es mucho mejor. Pero eso no es la meta final. Lo que queremos hacer es oír, aceptar y después, a causa de la palabra de Dios, producir una cosecha
a través de nuestras vidas. Entonces, hemos aprendido que la semilla representa la palabra de Dios, que la tierra simboliza la condición de nuestro corazón. Había 4 tipos de tierra en la historia de Jesús. Primero, el camino. Segundo, tierra rocosa. La tercera que vamos a estudiar hoy, entre los espinos. Y la cuarta condición de tierra o tipo de tierra es la buena tierra. Los primeros 3 tipos de tierra no producen crecimiento. Y en cada uno de ellos hay algo que no permite el crecimiento. Hoy nos vamos a enfocar en el tercer enemigo de tu crecimiento. Porque hay enemigos en contra de tu crecimiento. Hay cosas que oponen tu crecimiento, en especial tu crecimiento espiritual, sobre todo lo demás. Vamos a estudiar este tercer enemigo, está en el verso 18, dice: las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios. Verso 19, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas. Así que no se produce ningún fruto. Hoy vamos a hablar de la tierra y la semilla que cae entre los espinos. Representa a los que oyen la palabra de Dios, pero el mensaje que queda desplazado, ¿por qué? Por 3 cosas que Jesús lista ahí. Número 1, las preocupaciones de esta vida. Todos los afanes, las cosas que nos tienen preocupados aquí en esta tierra. La segunda cosa, el atractivo de la riqueza. La tercera cosa, el deseo por otras cosas. Ahora, no sé si se acuerdan o no, pero el primer enemigo que tenemos que conquistar para poder crecer es el diablo, simbolizado por el camino, las semillas que caen sobre el camino y vienen pájaros, aves, y comen la semilla. Es como Satanás ataca y quiere robarnos de la palabra de Dios, y esa semilla nunca tiene oportunidad de crecer. El segundo enemigo que tenemos que conquistar para poder crecer son los problemas y la persecución. ¿Cómo reaccionamos cuando todo nos va mal? De eso hablamos la semana pasada. Y ahora hoy el tercer enemigo que tenemos que conquistar para poder crecer es un deseo excesivo por las cosas de este mundo. Nota cómo lo estoy diciendo, un deseo excesivo por las cosas de este mundo. Es una cosa tener lo que necesitamos, tener lo básico, ¿verdad? Eso es una cosa. Es otra cosa ser bendecidos con más de lo que merecemos. Pero es una cosa muy diferente permitir que nuestro deseo por cosas ahogue nuestra relación con Dios. Te lo explico de esta manera. Dios quiere proveer lo que necesitas. Él es un buen padre y un padre quiere proveer para sus hijos. Yo quiero asegurarme de que mis hijos tengan comida y tengan techo y tengan ropa, ¿verdad? Y nuestro Dios Padre es igual. Él es nuestro buen pastor y nada nos faltará. Y además de eso, Dios quiere bendecirte más allá de eso. La palabra de Dios está llena de promesas de la bendición de Dios. Y aunque no son limitadas a bendiciones materiales, sí incluyen también bendiciones materiales. Dios no solamente quiere darte lo que necesitas, quiere bendecirte con aún más. Pero si vivimos nuestra vida con el único propósito de obtener riqueza material, nos detendrá de crecer y producir en el reino de Dios. No hay ningún pecado en querer tener para ti mismo y proveer para tu familia lo básico que se necesita.
No hay nada malo en querer vivir bajo la bendición de Dios. El problema viene siendo cuando empezamos a vivir toda nuestra vida para ganar. Así lo dice en 1 de Juan 2:15, dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable. Nota esta palabra, nunca tendrás lo suficiente por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. ¡Wow! Eso es lo máximo. Saber que podemos vivir para siempre. Esto nos quiere decir que hay algo más allá de esta tierra, de esta vida. Hay una vida eterna. Y hoy te queremos dar la oportunidad de conocer vida eterna si no lo has recibido en tu corazón todavía. De la misma manera que el no saber cómo enfrentar tus problemas puede ser un enemigo a tu crecimiento, también lo puede ser el no saber cómo manejar las posesiones materiales. La semana pasada estuvimos estudiando cómo tener problemas y tal vez faltar, no tener lo suficiente y pasar por tribulaciones, como eso puede ser un enemigo a tu crecimiento. Y hoy es como al otro lado de la moneda. Es cuando tal vez tienes mucho, tal vez demasiado, o vives solamente con el fin de ganar y tener. Un enemigo asemeja la derrota mientras el otro enemigo más sutil se viste de éxito. Es un contraste entre estos dos enemigos, el segundo y el tercer enemigo de nuestro crecimiento. Entonces, ¿será la solución el desear derrota en lugar de éxito? ¿Pobreza en lugar de riqueza? ¿O escasez en lugar de abundancia? Por supuesto que no. La clave para derrotar al tercer enemigo a tu crecimiento, que es un deseo excesivo por las cosas de este mundo, es que Dios sea lo primero. Que Dios sea lo primero. Que sea tu universo, que sea todo tu enfoque, que Él sea lo primero en tu vida. Muchos de ustedes conocen esta escritura de Mateo 6:33 que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Una escritura muy conocida, muy famosa dentro del Sermón del Monte de Mateo 5, 6 y 7. Aquí estamos en Mateo 6, verso 33. Quiere decir que cuando vivimos para el reino de Dios y para su justicia, Él añadirá todo lo demás. Y aunque muchos conocen esta escritura, muchos no conocen el contexto. Y para entender el contexto nomás tenemos que regresar 2 versos. Verso 31 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe que tú necesitas saber qué vas a comer, qué vas a beber, cómo te vas a vestir. Tu Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son estas cosas que menciona aquí? Pues el contexto nos dice
Si regresamos 2 versos, está hablando de comida, está hablando de ropa, está hablando de las necesidades materiales que nosotros tenemos. Por supuesto, Dios también quiere añadir otras bendiciones espirituales o no tangibles, pero sí incluye las cosas más básicas. Por eso Jesús nos enseña esto. Ahora, sígueme por un momento con un pensamiento que quiero mostrarte hoy. Lo importante no es lo que estás recibiendo, sino lo que estás buscando. Hay una diferencia muy grande en lo que yo recibo comparado con lo que yo busco. No hay nada malo con recibir bendiciones materiales mientras no sean lo que estás buscando. ¿Cómo es eso? Bueno, ¿qué estás buscando tú? ¿Qué es la meta de tu vida? No hay nada malo en querer trabajar y proveer para tu familia. Es más, es nuestra responsabilidad como padres proveer para nuestra casa y para nuestros hijos. Eso no es un pecado. No es un pecado disfrutar de las bendiciones que Dios nos da a nuestra vida. Son promesas que Él nos promete en su palabra. Gózate de esas bendiciones. Pero si vivimos buscando nuestro reino y buscando cosas, cometemos un error. Debemos de vivir buscando el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es su justicia? Es la manera que yo debo de vivir en santidad de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando Dios es primero, cuando busco a Él, a su reino, cuando vivo de acuerdo a su palabra, ¿qué pasa? Como resultado recibo lo que yo necesito. Inclusive más, debido a su bendición que no merecemos, pero Él nos da. ¿Qué estás buscando tú? Si tuvieras la oportunidad de pedirle a Dios cualquier cosa, ¿qué le vas a pedir? Escuché un chiste, una broma una vez de un hombre que vivía en California y una vez estuvo él orando y bien metido en la presencia de Dios, él escuchó la voz de Dios decir: hijo mío, pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. Y el hombre dijo: ¿seguro, Dios? Dice: sí, cualquier cosa, no te preocupes. Yo he visto tu fidelidad y quiero darte cualquier cosa que tú quieres. Entonces nomás pídeme y te lo voy a dar. Entonces el hombre dijo: bueno, Dios, la verdad es de que como vivo aquí en California, me encanta ir de vacaciones a Hawái, pero no me gusta volar en aviones. Entonces, si te puedo pedir cualquier cosa, te pido que construyes un puente desde California hasta Hawái, para que así puedo ir manejando en mi coche desde California hasta Hawái para mis vacaciones. Entonces Dios respondió y dijo: hijo mío, lo que me has pedido es bastante complicado. Yo sé que te dije que cualquier cosa que quieres pedirme, pero eso es muy complicado. O sea, la distancia entre California y Hawái no creo que lo estás calculando bien. Y después construir una carretera sobre el mar de esa manera, los mismos científicos no han encontrado la parte más profunda todavía de lo que es el mar Pacífico. Y yo no creo que te puedo dar esa petición. Entonces, pídeme otra cosa. Entonces el hombre lo pensó por un momento y dijo: bueno, Dios, si no puedo tener carretera hasta Hawái, si eso es muy complicado, entonces, ¿sabe lo que quiero? Quiero poder entender a las mujeres. ¿Y cómo piensan? ¿Cómo reaccionan? ¿Por qué son sus emociones de ciertas maneras? ¿Y cómo puedo hablar con ellas que me entiendan? Dios le respondió y le preguntó: ¿de cuántos carriles quieres la carretera de California a Hawái? Bueno, eso es una broma. Pero si tú tuvieras la oportunidad de preguntarle a Dios cualquier cosa, si Él te diría: hijo mío, pídeme lo que tú quieras y te lo voy a dar. Pues fíjate, un hombre en la Biblia tuvo esa oportunidad. Salomón, el hijo de David, rey de Israel,
Una vez tuvo como una visión, como un sueño, y Dios le apareció y dijo: Salomón, pídeme lo que tú quieras y te lo voy a dar. Entonces en Primera de Reyes 3:9, esta fue la respuesta de Salomón. Dice: dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría, así que le respondió: como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia, y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Qué bonito, ¿no? Pero mira esto, verso 13. Además te daré lo que no me pediste, lo que no estabas buscando. Dice: además te daré lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos, como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. En otras palabras, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. En otras palabras, vivir de acuerdo a sus decretos y sus mandatos, y te voy a dar todo lo demás que tú necesitas. Esta es la manera que funciona la bendición de Dios. Tener posesiones materiales no es el problema, es cuando las posesiones te tienen a ti. El dinero no es la raíz de todo pecado. El dinero, un billete en sí, no es bueno ni malo. No tiene valor moral lo que es ese papel con un número ahí puesto. El dinero no es la raíz de todo pecado. El amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y han causado muchas heridas dolorosas. Lo que nos dice Primera de Timoteo 6:10. El dinero no es malo. El amor al dinero, el intenso deseo por el dinero, eso es lo que es malo. Si quieres crecer espiritualmente, haz a Dios primero en tu vida. Entonces Él añadirá todo lo demás que necesites. Que Dios sea lo primero en tu vida. Que Él sea lo primero en tus pensamientos, lo primero en tu horario. Que las decisiones que tomas en cuanto a qué vas a hacer, cómo vas a trabajar, qué días vas a descansar, que todo eso gira alrededor de que Dios es primero en mi vida. ¿Sabe que en la mañana, cuando yo me despierto, después de que voy al baño, lo primero que hago es orar. De rodillas en mi closet y empezar a hablar con Dios. ¿Por qué? Porque yo he decidido que yo quiero que Dios sea lo primero en mi vida. Y si Él va a ser lo primero en mi vida, Él será lo primero en mi día. Cuando mi esposa y yo recibimos cualquier cantidad de dinero, sea lo que es el salario, sea un regalo, lo que sea, lo primero que hacemos con ese dinero es de que honramos a Dios con el primer 10% llamado el diezmo. ¿Por qué? Porque hemos decidido que si vamos a buscar primeramente el reino de Dios, si Dios va a ser primero en nuestras vidas, va a ser primero en nuestro dinero.
Es a veces en las cosas muy prácticas. Es en nuestro horario, en nuestra agenda, en nuestro día, en nuestro dinero, que podemos confirmar, que podemos declarar: Dios, no solamente son mis palabras, sino son mis acciones, que yo declaro que tú eres número uno en mi vida. Tú eres lo más importante. ¿Por qué? Porque yo no quiero que la semilla de la palabra de Dios un día se ahogue debido a lo que son las preocupaciones de esta vida, el atractivo del dinero y el deseo por otras cosas. Yo quiero que Dios sea primero. Y hoy yo quiero orar por ti, para que Dios sea primero en tu vida y que puedes conquistar a ese enemigo de un deseo excesivo por las cosas de este mundo. Mira, si Dios te ha bendecido, a Él sea la gloria. Honra a Dios y sea también de bendición a los demás, y disfrute también tú y tu familia las bendiciones que Dios te ha dado. Si tú anhelas la bendición de Dios, qué bueno. Te voy a decir cómo recibir la bendición: buscar primeramente su reino y su justicia, y esa bendición vendrá a tu vida. Pero yo creo que algunos hoy necesitan pedir perdón a Dios si han hecho un ídolo del dinero. Si es lo primero que piensas en la mañana, en vez de primero buscar la presencia de Dios, lo primero que haces es buscar el dinero, buscar tu cuenta bancaria y preocuparte de dinero. Tenemos que ser un pueblo responsable y proveer. Queremos ser bendecidos de parte de Dios, pero lo más importante para nuestro crecimiento espiritual es mantener orden y prioridad correcta, diciendo: Dios, tú eres lo primero en mi vida y te voy a honrar en todos los sentidos. Hoy yo quiero orar por ti, porque a través o a pesar de lo que estamos viviendo en esta tormenta del año 2020, yo declaro que la bendición de Dios está por venir sobre algunas familias, sobre algunos negocios, de una manera milagrosa. Que cuando tal vez los demás están sufriendo, tú vas a ser bendecido y vas a ser de bendición al reino de Dios y vas a ser de bendición a los demás. Y un día contarás tú el testimonio del año 2020 y vas a poder decir a los demás que cuando todo el mundo estaba sufriendo, cuando todos los demás tenían miedo, tú tenías fe. Que cuando todos los demás iban hacia abajo, tú ibas hacia arriba. Que cuando todo lo demás estaba cerrando, tú estabas abriendo. Y es porque vives bajo la bendición del Todopoderoso de Israel, tu Dios que te ama, que te cuida, tu buen pastor que nada te faltará, tu buen padre que provee para sus hijos, y vives bajo esa bendición de nuestro Dios. Hoy te quiero invitar a orar conmigo y vamos a declarar que Dios es primero en nuestras vidas. Padre celestial, en este momento clamamos por tu gracia, tu misericordia, el favor tuyo sobre nuestras vidas. Y pedimos, Dios, nuestro deseo, nuestro compromiso es de que tú seas primero en nuestra vida. Queremos buscarte a ti primeramente y a tu justicia, y sabemos y confiamos que todo lo demás que necesitamos vendrá añadida. Dios, gracias por cada bendición que ya nos has dado. No lo merecemos, pero lo recibimos de tu parte y te damos a ti la honra y la gloria por lo que has hecho ya. Señor, hoy renovamos nuestro compromiso que tú eres primero en nuestra vida. Ahí donde estás sentado, conectado a esta reunión, te quiero invitar a unirte conmigo en esta oración y repetir estas palabras muy sencillas, diciendo: Dios, tú eres primero en mi vida. Dile al Señor: Dios, tú eres primero en mi vida. Te quiero honrar. Quiero buscar tu reino primeramente con mi vida. Y quiero vivir de acuerdo a tu justicia. Y declaro y recibo que tú me vas a bendecir. Gracias, Padre.
Gracias, mi buen pastor. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de terminar nuestra reunión, también yo quiero hablar con nuestros amigos que tal vez están conectados por primera vez a esta transmisión, a esta iglesia, Mundo de Fe. Queremos servirte, queremos ayudarte. Pero además de conocerte y conectarnos contigo, lo más importante que queremos compartir contigo hoy es la esperanza de las buenas nuevas, de las buenas noticias, del Evangelio, que hay un Dios que es real, que te ama y hoy te quiere perdonar de todos tus pecados y te quiere dar una vida nueva. Y así tú no tendrás el temor del infierno, sino tendrás la esperanza del cielo. Y vas a vivir aquí en la tierra bajo la bendición y en la perfecta voluntad de Dios. La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesús es Señor, que seremos salvos. Y hoy te quiero dar esa oportunidad de recibir la salvación de Dios. Ahí donde estás, con un corazón sincero, repite esta oración después de mí. Padre Celestial, perdóname por todos mis pecados. Te entrego mi vida, me rindo a ti. Enséñame tu palabra y muéstrame tus caminos. Te serviré el resto de mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por haber estado conectado con nosotros. Queremos ayudarte. A los que acaban de hacer esta oración o los que están conectados con nosotros por primera vez, puedes llenar la tarjeta de conexión digital en nuestra página de internet. Queremos conocerte y servirte. Entonces, si quieres compartir con nosotros hoy tus datos, nos pondremos en contacto contigo. Que Dios te bendiga, iglesia. Que Dios te bendiga en esta semana. Dios está con nosotros. Él todavía está sobre el trono y vamos a salir al otro lado de esta situación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. No puedo más, si tú no estás, ven encuéntrame otra vez. Pues todo en mí tiene a ti, ven encuéntrame otra vez. Puedo más, si tú no estás, ven encuéntrame otra vez. Oh, pues todo en mí, pues todo en mí, tiene latido, ven encuéntrame otra vez. Ni por un momento, ni abandonaste. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Ven Santo Espíritu, avivas tus huesos. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Ni por un momento me abandonaste. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Ven Santo Espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí, el Señor está aquí. No puedo más, si tú no estás.